Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en el capítulo de hoy vamos a ir analizando lo que es el logo en sí, qué opciones de logo tenemos a la hora de crearnos un logo nosotros mismos o a la hora de hablar con un experto, con un diseñador. Es importante saber esta información para poder tener criterio a la hora de saber por dónde ir. Básicamente las definiciones y los ejemplos. En la pantalla tenemos las 4 opciones de logo y bueno, la pregunta, ¿no? ¿Qué son los logos y para qué sirven? El término logo deriva de la palabra griega logos, que significa palabra. Los logos son representaciones gráficas o simbólicas de las marcas. Básicamente todo lo que nos rodea, que identifica algo, viene a través de un símbolo, son simbolismos. Lo podemos ver en diferentes épocas, en diferentes civilizaciones, como los egipcios, los sumerios, etc., que se utilizaban los símbolos para guardar información y comunicar determinados mensajes, determinadas palabras, determinadas ideas a través de un símbolo. Un logo tiene la misión de identificar a la empresa, nunca promocionarla. Esto es súper importante porque mucha gente piensa que un logo tiene que básicamente decir todo sobre la empresa y en realidad esa no es la función. Por ejemplo, yo en el gorro tengo el logo de Nike y vos sabés que es Nike y sabés qué es Nike porque ya lo conocés. Porque Nike se encargó a través de la comunicación, se encargó de decirte qué hace, a qué se dedica, qué soluciona. Eso no lo hizo a través del logo. Eso lo hizo a través de la comunicación. Pero vos al ver el logo asociás la comunicación. O sea, toda esa comunicación que hizo Nike a través de los medios sociales, la calle, todos los entornos y contextos que existan, vos esa información la tuviste que asociar a un símbolo. Tu cerebro la asoció a un símbolo. Ese símbolo es, en este caso, el logo de Nike, que es la pipa Nike, o la palabra Nike. O sea, esta empresa se encargó de desarrollar 2 opciones de logo para obviamente usarlo en diferentes comunicaciones. Esto es súper importante porque significa que la empresa ya planificó y ya pautó en qué áreas quería expresarse y de qué forma. Obviamente con un equipo especializado que fue el que le diseñó la marca tan icónica y descriptiva, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero comentar con esto, para también sacar esa idea de que es necesario, sí o sí, que el logo diga todo lo que haces, todo lo que te dedicas. Por ejemplo, vendes hamburguesas y el logo tiene que ser una hamburguesa. Esa idea hay que sacársela de la cabeza. Y el mejor ejemplo, que ahora está vencido ese ejemplo, pero lo voy a poner igual, es Twitter. Cuando era Twitter, ahora ya es X. Era un pajarito que básicamente no te comunicaba que eso es una red social, si no sabías que era una red social a través del color, a través de la comunicación. Podías asociarlo directamente con, no sé, una protectora de animales si usas ese criterio para identificar. En este caso tenemos acá el logo de Apple, la manzanita. Es una manzana, no te está diciendo que venden computadoras, te está diciendo que es una manzana. Entonces, con esto lo que te digo es que el logo no es lo que vos sos, o sea, no te va a comunicar lo que sos, sino que tu comunicación en redes sociales y en toda la pauta que hagas, etcétera, es lo que va a enviar un mensaje y ese mensaje después se va a codificar en ese símbolo, que cuando la gente lo vea ya va a saber quién sos o qué haces. Nunca promocionarla. El logo de tu empresa debe ayudar a tus clientes a recordarte. Simplemente tiene que hacer eso. Esa es la función del logo. Solamente recordar quién sos, qué haces, qué solucionas. Nada más. Después tenemos, a la hora de diseñar un logotipo, este debe ser simple, representativo y original. Esto favorecerá que además sea escalable, longevo, memorable y relevante para nuestro proyecto. Mira, lo primero que tenemos que ver es que sea simple. ¿Por qué? Porque al ser simple, a vos te va a ahorrar dinero a la hora de representarlo en diferentes contextos. Por ejemplo, si vos tenés un logo que es de un color solo, vos al representarlo en una camiseta, en un cartel, en un banner, en un ploteo, no te va a salir muy caro porque es un color solo. ¿Sí? No vas a tener que pagar 5 colores, 6 colores, 7 colores. Entonces ahí ya estás simplificando. ¿Sí? Cuando un logo tiene un color solo, soluciona. Cuando tiene 2, cuando tiene 3. Yo siempre digo que más de 3 es un montón. ¿Sí? Y que los colores tienen que ser planos. Las marcas
pasaron a ser minimalistas para solucionar este problema. En la época del 2000 más o menos las marcas habían empezado a hacer en 3D porque empezó a aparecer toda la onda del 3D y eso generó complicaciones porque los logos ya tenían sombras, tenían relieve, tenían profundidad, tenían diferentes tonos degradados, entonces a la hora de replicarlos en diferentes contextos ya era muy complicado, tenía muchos colores, muchos tonos y las marcas hoy por hoy, si te fijas, las grandes marcas tipo Honda, Kia, Nike, Coca-Cola, todas se mantienen. Las que estuvieron en 3D pasaron a 2D otra vez y las que no cambiaron en 2D siempre estuvieron como Coca-Cola, por ejemplo. ¿Por qué pasaron a 2D? Porque el 2D es básicamente la versión más fácil de replicar, más minimalista, más clara y que también está de moda, ¿no? Entonces vas a ver muchas marcas que van a estar en 2D y en dos colores, en un color. Sí, eso es lo principal y lo mejor es copiar lo que las grandes marcas hacen siempre. Logo representativo y original, esto es lo principal porque si vos le copias el logo a tu competencia, no te vas a diferenciar. Entonces lo ideal es ser representativo en base a lo que vos más o menos crees que sirve y lo que no. Que sea escalable, longevo y memorable y relevante es que lo puedas primero escalar a cualquier tamaño y que se identifique igual. O sea que si yo lo achico a un tamaño relativamente pequeño, ¿sí? Si yo agarro por ejemplo este símbolo y agarro y lo escalo hacia el mínimo, que te puedas dar cuenta de que sigue siendo el símbolo de alerta y no es, no sé, otra cosa. Y que si lo agrando no pierda calidad y que se vea bien. Obviamente en Canva esto no lo vas a lograr. Estás acá en Canva para hacer un logo, es para comenzar. Y mañana en un futuro me imagino que vas a lograr monetizar y invertir en tu marca gráfica. Si lo haces, teneme en cuenta que soy obviamente diseñador. Pero bueno, lo que te digo es que la intención de la esencia del logo es que se pueda escalar sin perder calidad. Que sea longevo es que lo puedas mantener en el tiempo, ¿viste? Está mucho esa idea de que hace cualquier cosa que después con un rebranding lo solucionás. El tema que el rebranding no puede destruir la esencia total de tu marca. La idea es que el rebranding modifique tu marca, pero que siga siendo tu marca. Llaman rebranding a cambiar el logo, cambiar todo. Es un desastre porque estás empezando desde cero. Por eso la idea es que también sea longevo, memorable, que lo puedas recordar. Tenemos estas 4 opciones que son logotipo, es cuando es solo el texto, ¿sí? En este caso esto es un logotipo. El isotipo es cuando solo es un objeto. Cuando combina ambas opciones es un imagotipo. Y cuando el logotipo, sí, el texto está incrustado en el objeto, se le llama isologo. Estas son las 4 opciones que tenés que tener en cuenta a la hora de crear tu logotipo. Burger King vende hamburguesas, pero acá no te comunica que es una hamburguesa, aunque obviamente ahora se modificó el logo. Y si te hago zoom acá, sí te comunica que es una hamburguesa, pero tenés que estar muy atento, porque esto es un pan y esto es otro pan, ¿viste? Entonces esta sería la hamburguesa, es Burger King y los panes. Igual ahora Burger King, este logo, si ves los detalles, es la versión en 3D. Pasaron a esta versión, ¿sí? Esta es la versión 2D. Esta es la 3D que le genera problemas y esta es la 2D en colores planos que no le genera problemas. Allá cada uno si te gusta o no te gusta, pero acá lo que importa es compartir la información y que entiendas qué significa, ¿no? Usó 3 colores, ¿sí? Dentro de los mismos tonos. Rojo es un color que transmite muchas cosas, pero entre ellas las ganas de comer, el hambre, al igual que el color naranja. Van por ese lado. Tipos de logos que existen. Actualmente podríamos catalogar a los logos en 4 tipos diferentes: logotipo, isotipo, imagotipo e isologo. Un logotipo es meramente una palabra escrita de una forma que favorezca su pregnancia, que sea memorable. Podríamos categorizarlo como una marca denominativa. Un logotipo usa tipografías o composiciones de palabras para definirse
Pensemos en los logos de marcas como Coca-Cola, Google. Ambas cuentan con un logotipo para identificar su compañía. Una simple palabra puede ser tu logo, obvio, pero lo que se busca también es jugar con esa palabra, cambiarle alguna letra, cambiarle el estilo de la tipografía, jugar con la palabra, si puedes usar una letra para decir dos cosas, para combinar palabras. Eso es algo de creatividad, ¿no? El isotipo es un símbolo o representación gráfica que busca resaltar algún significado, valor o concepto de la marca. Nos referimos a la parte más icónica de la representación gráfica de una marca. Este tipo de logos requieren de tiempo y consistencia de uno para lograr posicionarse en la cabeza de los clientes. Tras esta inversión, un logo isotipo puede posicionar a la marca en la cabeza de un solo vistazo. Este tipo de logo funciona de forma independiente al texto o nombre de la empresa. Pensemos en marcas como Shell, Apple o Nike, que hacen uso de un isotipo desde hace años. El isotipo es esto, ¿sí? Que bueno, que lo que te dice que claro, que el símbolo lo vas a poder asociar fácilmente después de que lo conozcas, porque es un símbolo solo. Entonces primero tenés que, la empresa tiene que comunicar quién es, ¿no? Un imagotipo es el resultado de la unión del logotipo y del isotipo. Ambos deben estar en perfecto equilibrio y armonía. Hablamos de representación gráfica de varias palabras junto a un símbolo. La parte tipográfica está claramente separada de la parte más icónica y ambas conviven en armonía. Para dar un ejemplo de imagotipo, solo debemos pensar en el logo de las marcas como Amazon o Santander. Lo que te nombraba anteriormente es esta armonía entre, por ejemplo, eso está muy bien hecho, ¿no? O sea, está muy bien hecho. No solo es la armonía, sino que esto es una sonrisa, esta es la muesca de la cara cuando sonreís, y estas dos letras a mí me hacen como una cara, ¿no? Como dos ojos, la sonrisa, y mira, la Z está levemente modificada para darle el espacio a la muesca que hace la flecha. O sea, es eso, ¿no? Realmente estamos hablando de trabajos profesionales. Lo último son los isologos. Un isólogo es el resultado de la unión del logotipo y el isotipo, pero en este caso las dos partes que lo componen son individuales. No lograrían funcionar por separado. La representación gráfica del texto se encuentra tan integrada que actúa como un símbolo también. Pensemos en los logos de marcas Burger King, NASA o Pizza Hut. Esto es bastante importante y es lo que te comentaba yo. Con el logo de Burger King vos no lo podés separar porque va a estar roto. O sea, ese logo fue pensado para ya estar integrado el texto. Por eso te comento esto, que pienses bien a la hora de armar tu marca ahora en Canva en los próximos capítulos, porque es necesario tenerlo en cuenta para ya empezar con el pie derecho. Así que bueno, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que esto te haya servido y haya quedado claro. Hacémelo saber. Nos vemos en el siguiente capítulo.